Capítulo 7. Campo de batalla. Unos segundos después del ataque de Tobirama, el ruido del agua cayendo con una velocidad y poder hacia abajo había enmudecido el campo de batalla. Absolutamente nadie pudo predecir el movimiento de Tobirama, lanzar un ataque tan poderoso hacia una represa natural encima de ellos, un intento suicida. El agua y piedra había caído sobre él e Izami, la cual lo había intentado detener. El campo de batalla estaba dividido por una corriente de agua que separaba a Uchihas y Sarutobis. El agua, furiosa, arrastraba con ella armas, piedras y cuerpos que quedaron atrapados en su camino. Algunos Uchihas intentaron cruzar, sin embargo, la corriente era tan fuerte que no se podían mantener estables sobre el agua. Por el otro lado, los Sarutobis buscaron una salida, recogieron a sus heridos y se llevaron con ellos a los otros dos Senju, teniendo especial cuidado con Jun, que estaba herido de gravedad y requería atención médica urgente. Varios Uchiha, en ese momento, se percataron de la ausencia de Izami. Algunos empezaron a ver por los alrededores mientras otros, temerosos, miraban los cuerpos que flotaban arrastrados por la corriente. Madara-sama, ¿qué debemos hacer? Es posible que Izami-sama esté. Madara plantó la mirada en el subordinado haciéndolo tiritar. No digas idioteces, ningún miembro del clan Uchiha moriría de esa forma. Debemos asegurar esta zona y ponernos a buscar. No nos vamos a ir de aquí hasta que encontremos a mi hermana, ordenó autoritariamente, después dio la vuelta y se retiró del lugar. Como ordene, Madara-sama, el subordinado se inclinó antes de comunicar las órdenes a los demás miembros del clan. Ambos clanes se vieron a la distancia, ninguno de ellos podía cruzar al otro lado. Mientras esto ocurría, varios kilómetros más adelante, el río seguía tan poderoso y arrastraba todo a su paso. Esto, por supuesto, también incluía a Tobirama, que recordando la mejor forma de sobrevivir dejó que la corriente lo llevase mientras intentaba acercarse a una orilla en la que pudiera sujetarse y salir del caudal del río. Pero, a pesar de mantener la calma, su nerviosismo aumentaba conforme sus pocas reservas de energía disminuía. Las piedras chocaban contra él produciéndole varias heridas. Fueron pocas veces en las que pudo esquivarlas en el agua, pero las veces que no pudo los daños fueron graves. La corriente lo arrastraba hacia zonas llenas de piedras filosas que le dejaron varias heridas en las piernas, sumándole el impacto que podía recibir de otras que no fueran filosas. Debía de agradecer a su armadura, aunque pesada y mayormente la causante de su incapacidad de salir de la corriente. Sin ella puede que hubiera sufrido heridas en el torso y abdomen, las cuales serían mucho más preocupantes que las heridas que tenía en las piernas ahora mismo. Aún así, y a pesar de las dificultades, logró desplazarse lo suficientemente cerca a la orilla. Mientras perdía las pocas energías que le quedaban, se sujetaba firmemente a la orilla buscando poder salir de la corriente que lo arrastraba. Por fin, después de varios minutos luchando contra la corriente, pudo salir. Agotado y exhausto, se arrastró lo más lejos posible del río, pero se detuvo cuando a unos pasos de distancia pudo observar una cabellera negra que también se arrastraba fuera de la corriente. Al parecer Izami Uchiha también había logrado salir medianamente ilesa de su ataque, y los dos habían terminado en la misma orilla. Los dos notaron la presencia del otro, pues sus miradas se cruzaron por un breve momento. Ambos empezaron a apresurarse a salir lo más rápido que podían del río para poder refugiarse en una zona segura y alejarse del otro. Sin embargo, ambos, fatigados por el esfuerzo que suponía salir de un desborde que arrasó todo a su paso, se hacían más lentos en su intento, cada vez más débiles a causa de sus heridas, hasta que llegó el punto en que ambos colapsaron a unos cuantos metros del otro. El último sonido que Tobirama pudo escuchar fue el del viento moviéndose entre las copas de los árboles junto con el aleteo de las aves que buscaban su comida diaria. El furioso río, cuyo sonido era amenazante, ahora parecía sonar como un hermoso caudal chocando con las rocas que se encontraban a su alrededor. Con ese sonido Tobirama cerró sus ojos mientras el día acababa y el bosque se preparaba para recibir a la noche. Horas después Tobirama abrió los ojos pesadamente, los rayos de sol tratando de penetrar en su oscuridad. Le costó unos minutos, pero volvió a ver correctamente y pudo observar, con mayor precisión, dónde estaba. Trató de levantarse y se dio cuenta del estado en el que se encontraba él y su armadura, varios cortes y magulladuras por donde pudiera observar. También una de sus piernas había sufrido más daños al momento de salir del caudal y estaba fracturada, pero no debería suponer un problema mayor si le daba la debida atención médica. «Hey. Veo que ya has despertado», dijo una voz que Tobirama reconoció fácilmente. Desvió la mirada, y a unos metros de distancia se encontraba Izami, tumbada sobre el suelo, su ropa rasgada y sucia.
Pensé que habrías aprovechado esta oportunidad para acabar conmigo, pero veo que no es así, dijo Tobirama volteando a ver a la Uchiha, pero su impresión no pudo ser ocultada cuando vio que ella también estaba herida, aunque la mayor herida debía de estar en su brazo derecho. Izami no pasó desapercibida la mirada de Tobirama. Las rocas, dijo señalando su magullado brazo derecho con la mirada. Cuando cayó todo encima de nosotros, me protegí usando el brazo, no usar una armadura tiene sus desventajas. ¿Acaso no eras tú la me decía que era un idiota por no ir armado la primera vez que nos conocimos? Dijo Tobirama antes de cambiar de posición y mirar al cielo. Debería decir lo mismo de ti por no llevar armadura. Izami sonrió. Vaya, no esperaba que recordaras eso, pero no creo que sea culpa mía, mi clan es demasiado masculino como para siquiera hacerme una armadura propia, ¿o acaso no recuerdas que usaba las armaduras de mi hermano hasta hace unos años? ¿No hubiera sido más fácil seguir usándolas? Preguntó Tobirama, pero inmediatamente se dio cuenta de su error, las armaduras masculinas eran muy apretadas especialmente en la zona del pecho, en cambio las femeninas como las que usaba Toka eran mucho más holgadas. ¿Acaso no? Izami fue interrumpida por Tobirama que levantó la mano para que se detenga. Sí, lo siento, ha sido un descuido de mi parte, se disculpó Tobirama desviando la mirada. Esta forma de pedir disculpas tan rara hizo que Izami se riera un poco, hacía muchos años que no tenía una conversación tranquila con él. A pesar de ser un Senju, parecía no dejarse llevar por un odio irracional como la mayoría de su clan, en cambio era mucho más objetivo con todo el que lo rodeaba, incluyendo sus enemigos. Supongo que esto significa una breve tregua, al menos hasta que podamos salir de aquí, exclamó Izami, no pudo evitar ver la cara molesta de Tobirama, a ella tampoco le gustaba hacer tratos con un Senju, pero ambos sabían que solos y heridos no llegarían muy lejos. Sí, respondió Tobirama tratando de levantarse, sin embargo su pierna estaba demasiado golpeada y aún no tenía suficiente energía, después de un momento desistió en su intento. Nuestra prioridad ahora mismo es curar nuestras heridas, hacer un refugio y buscar comida. Después podemos separarnos en diferentes caminos. Empecemos por atender nuestras heridas. Izami se levantó con dificultad, caminó hacia Tobirama y se sentó cerca de él. Mi única herida importante es una fractura en la pierna. Mi armadura aguantó varios de los golpes que me di cuando era arrastrado, dijo Tobirama mostrando sus heridas. Izami no podía entender cómo esa armadura había aguantado tantos golpes, aunque no se había salvado de varios rasguños y cortes por los lados. Las mías son heridas internas salvo por el brazo que está fracturado, por lo demás creo que soy la que menos golpes ha obtenido. Tobirama parecía sorprendido cómo era posible que Izami estuviera siquiera en pie si tenía tantas heridas, aunque eso también podría explicar la dificultad que estaba teniendo para acercarse o para caminar, incluso podía escuchar su respiración pesada e inconsistente. Si no fuera porque ambos eran shinobis y tienen una constitución muy especial, esas heridas hubieran sido mortales, o en el peor caso podrían dejar graves secuelas, dejándolos como estorbos para sus clanes. ¿Entonces tienes algún plan?, preguntó Izami. Ella era muy buena para salir de situaciones complicadas, pero, considerando que uno de sus brazos es un estorbo y el otro le duele demasiado como para moverlo libremente, no sabría cómo apañárselas. Ambos estamos, de cierta forma, impedidos para realizar labores exigentes, así que necesitamos repartir el trabajo de manera equitativa, dijo Tobirama mientras usaba sus dos brazos para intentar ponerse en una mejor postura. Mi pierna no está en la mejor de las condiciones, pero aún puedo usar libremente mis manos, así que puedo encargarme de fabricar unas cuantas armas improvisadas para cazar. Izami lo miró fijamente. ¿Qué me asegura que no tratarás de usar esas armas contra mí cuando esté durmiendo o en algún otro momento?, preguntó insegura de aceptar la propuesta del Senju. Aunque eso sería lo que debería hacer, no sería beneficioso para ninguno de los dos, respondió Tobirama. Ahora mismo debemos cooperar para salir de aquí, no tengo interés en combatir inútilmente, así que hagamos lo mismo que cuando nos conocimos por primera vez, dejemos el combate para más tarde y concentrémonos en nuestro mayor problema. Izami lo miró fijamente, sus dudas eran acertadas y lógicas. Aunque Tobirama fuera una persona que sobrepone el beneficio sobre cualquier resentimiento, seguía siendo un Senju, y ella una Uchiha. Enemigos desde que sus clanes se fundaron hace tantos años. Espero no tener que mantener un ojo sobre ti, Tobirama, exclamó Izami aceptando la proposición de Tobirama. Bien, ya que has aceptado necesito que me ayudes, pidió Tobirama sin mucha delicadeza. ¿Cuánto chakra tienes? Izami entrecerró los ojos, dudaba de si decirle cuán exactamente llenas estaban sus reservas, pero aún así contestaría aunque no sería exacta.
El suficiente, pero esa pregunta más que ayudarme a confiar en ti me hace desconfiar aún más, ¿sabes? Necesito usar un jutsu que nos será útil, pero requiere una gran cantidad de chakra para poder usarlo correctamente y mis reservas no están completamente llenas, explicó Tobirama. Si eso es así creo que está bien, dijo Izami con duda en su voz antes de ofrecerle la mano a Tobirama. Tobirama agarró la mano de Izami, apenas la tocó se sorprendió de la suavidad y lo pequeña que era en comparación a su mano, ¿cómo puede tener una mano tan femenina con lo fuerte que es? Pensó para sí mismo. ¿Todo bien? Preguntó Izami al ver que Tobirama se había quedado quieto con la mirada fija en su mano. Inmediatamente Tobirama levantó la mirada. Todo bien, respondió antes de hacer, con su mano libre, los sellos necesarios para hacer el Kage Bunshin. La primera vez que usó una mano fue en medio del combate, y más que una acción deliberada, fue una acción obligada por las circunstancias, pero una sola vez fue suficiente para que él pudiera recordar la sensación. Mientras Izami le permitía usar su chakra, Tobirama no pudo evitar pensar en lo irónico, que era que la primera persona que le obligó a usar una sola mano ahora le esté ayudando. Por otro lado, Izami quedó sorprendida cuando una nube de humo se formó delante de ellos y al despejarse una versión completamente ilesa de Tobirama se encontraba frente a ellos. No parecía un simple clon. Izami activó su Sharingan para poder comprobar sus sospechas, y efectivamente era lo que sospechaba, ese clon salido de la nada tenía una firma de chakra igual a la de Tobirama. Esta es la técnica que utilizaste para engañar al Sharingan, dijo Izami recordando ese combate en el que su Sharingan le había fallado por primera vez. Es una técnica que tarde años en perfeccionar, pero es realmente útil porque mi clon puede interactuar con el entorno y es más resistente que un clon normal, como recordarás, explicó Tobirama antes de hacerle una señal al clon indicándole ir al bosque. El clon asintió y fue corriendo al bosque donde su silueta se perdió entre los árboles. Cuando Izami vio al clon dirigirse al bosque no pudo evitar sentirse nerviosa, nada le aseguraba que no esté en camino a buscar a sus aliados. Le he enviado a buscar materiales y a explorar. Si tenemos suerte cuando regrese con los materiales, también me traerá información útil sobre el entorno. Dijo Tobirama, que se dio cuenta del nerviosismo de la Uchiha. No pensaba traicionarlo, no cuando ambos se necesitan para salir de esta situación. ¿Acaso tu clon puede hablar? Porque parecía ser que no, preguntó Izami, aunque conociendo a Tobirama era normal que su clon sea tan animado como una piedra. Pueden hablar, cada clon que haga tiene una personalidad distinta y responden ante mí, una vez su misión es concluida desaparece y me pasa a todos sus recuerdos. Gracias a esa técnica tan útil he podido avanzar mucho en mis estudios e investigaciones. ¿Eh? ¿A qué te refieres con que te pasa a todos tus recuerdos? Preguntó Izami. Tobirama puso una mano sobre su mentón. ¿Cómo podía explicar algo que ni él mismo entendía? Después de unos segundos decidió hablar y responder honestamente. Ni yo mismo lo sé, cuando hice la técnica la primera vez y la disipé sentí como si hubiera visto una misma escena desde diferentes lugares. Al principio no le di una importancia hasta que realicé la técnica por segunda vez durante un entrenamiento. No estoy seguro de cómo funcione o por qué sus recuerdos pasan hacia mí, pero no me parece algo malo, más bien es un buen bonus para esta técnica. Ya veo. Izami se sorprendió un poco por la respuesta de Tobirama. Si era cierto, eso explicaba el por qué, a pesar de no ser tan poderoso y siempre quedar opacado por la fuerza de su hermano Hashirama, Tobirama podía sobresalir en los momentos importantes. Después de esa conversación ambos no tenían más de qué hablar y aunque no eran amigos, por así decirlo, era incómodo estar con alguien con quien tienes que colaborar y no poder hablar. Esta situación se mantuvo por unos minutos hasta que, Izami, harta de tener que estar en esa situación tan incómoda, se estaba cansando y lo hacía notar, golpeando el suelo rítmicamente de arriba a abajo haciendo un ruido que llamó la atención del peliblanco, que volteó la cabeza para comprobar el por qué la Uchiha estaba haciendo un sonido tan molesto. Cada vez que escuchaba ese sonido un pequeño tic hacía que su ceja se levantase. Efectivamente a él le molestaba. ¿Puedes parar?, pidió Tobirama de forma fuerte mientras golpeaba el suelo con una de sus palmas. Sí que tienes poca paciencia, no te aburres estando aquí sin hacer nada, quietos como si fuéramos piedras inamovibles. La respuesta de Tobirama fue rápida y sin titubeos. No. Tienes un carácter horrible, en serio deberías mejorar en eso. Sinceramente me impresiona que seas tú uno de los líderes de tu clan con tan poca carisma, comentó Izami observando el río que los había arrastrado allí. El río, anteriormente furioso, ahora está en calma y sus aguas eran tan cristalinas que reflejaban el cielo sobre él.
La carisma no es necesaria para ser un buen líder, lo único que importa son los resultados y el beneficio. Mientras puedas darle eso a tus subordinados te seguirán donde sea, respondió Tobirama. Te equivocas, un líder debe tener carisma para que los que lo siguen vean reflejados en él una figura de autoridad, pero también justa y cercana. Si piensas que lograrás la perfección simplemente con resultados es imposible. Eres tú la que se equivoca. Un buen líder solo necesita proteger y garantizar la supervivencia de su gente, replicó el peliblanco firme en su creencia. De repente ambos escucharon unas pisadas tras ellos e inmediatamente voltearon. Cof cof, aquí están los materiales que me pediste que buscara, dijo el clon de Tobirama. En sus manos llevaba madera y piedras, no habían notado su presencia al estar discutiendo. Luego de llamar la atención del peliblanco original, el clon se acercó unos pasos más a la posición de este y dejó en el suelo los materiales que había reunido en el bosque y desapareció en una nube blanca que se disipó con el viento. ¿Qué trajo tu clon?, preguntó Izami viendo a Tobirama, pero este no contestó. Hey. ¿Todo bien? Sí, estaba analizando los recuerdos que me ha pasado mi clon. Al parecer tenemos varias cuevas cerca de esta zona. Tal vez deberíamos apresurarnos a llegar a una antes de que anochezca. Podemos hacer un refugio si nos damos prisa. Tobirama se acercó a los materiales que le había traído su clon para poder hacer las herramientas necesarias para poder sobrevivir. ¿Tienes kunais? No, me deshice de ellos cuando me vi atrapada en la corriente para evitar alguna herida, respondió Izami honestamente, aunque no se había deshecho de ellos voluntariamente. Cuando despertó ya no estaban. Y cuando revisó el lugar donde los guardaba vio que estaba roto. Lo más probable es que la corriente se los llevase. Ya veo, entonces necesito hacer cuchillos improvisados también, dijo Tobirama mientras se ponía manos a la obra y comenzaba a hacer las herramientas. Lo primero que hizo fue empezar haciendo unos cuchillos de supervivencia con las rocas que había traído su clon, eligiendo la más alargada como base para el cuchillo y dándole forma con otra piedra para crear un cuchillo lo suficiente afilado para cortar a través de carne y músculo. Después procedió a hacer los arcos que necesitaría para poder cazar a los animales del bosque más peligrosos junto a la rama más larga y firme que encontró entre los materiales que trajo su clon, y después usó fibra vegetal para crear la cuerda del arco para después hacer las flechas y ponerlas en dentro de su armadura usándola como un carcaj improvisado. Bien, con esto tenemos lo necesario para poder defendernos. Podemos adentrarnos al bosque, dijo Tobirama levantándose costosamente y poniéndose el arco en su espalda junto con el carcaj y ofreciéndole el cuchillo a Izami, que lo tomó con un asentimiento. Vamos, tenemos que llegar al refugio más cercano y buscar algo que podamos comer. Tobirama avanzó hacia el bosque usando una muleta de madera improvisada para que su pierna fracturada no tuviera que soportar ningún peso, pero aún así avanzaba a duras penas y muy lentamente. Hey, dijo Izami para llamar la atención de Tobirama, que estaba adentrándose primero en el bosque. Vas a hacer que nos retrasamos si vas tan despacio, añadió Izami mirando a Tobirama, que solo se detuvo y volteó a verla. ¿Acaso tengo otro método?, dijo señalando con la mirada su pierna. Lo único que puedo hacer ahora mismo es usar un palo de madera como apoyo para moverme. Izami simplemente dio un suspiro pesado y se acercó al peliblanco poniéndose al lado suyo. Si tardamos demasiado no tendremos tiempo para hacer el refugio, dijo Izami ofreciendo su hombro como punto de apoyo. Será mejor que no te acostumbres a que te ayude. Tobirama se mantuvo dudoso, pero no tuvo más opción que aceptar la situación y apoyarse en Izami para poder avanzar más rápido a través del bosque. ¿Por dónde?, preguntó Izami acomodando el brazo de Tobirama sobre su hombro. La cueva más cercana está a unos 100 metros, si vamos hacia adelante deberíamos encontrar un tronco caído encima de una gran roca. Más adelante está la entrada de la cueva. Izami asintió y empezó a caminar. Aún me sigue resultando impresionante que tus clones puedan transmitirte sus recuerdos. Esa es una habilidad demasiado interesante, dijo en un tono divertido mientras avanzaba junto con el peliblanco por el bosque. No creas que voy a volver a hacerla, gruñó Tobirama mientras miraba a otro lado. No pienso dejar que uses tu Sharingan para copiar ninguna de mis habilidades. Izami se rió, una pequeña risa que hizo que Tobirama volviera la mirada hacia ella. Izami sonrió antes de hablar. ¿Crees que necesito el Sharingan para poder copiar tu habilidad? Me estás subestimando. Te podría decir ahora mismo los 3 signos necesarios para crear tu técnica. Los ojos de Tobirama se agrandaron. Eso era imposible. ¿Cómo podría saber los signos si los hice con una sola mano?, pensó. Tal vez solo lo estaba engañando, pero ¿qué ganaría con eso?
Además no recordaba que hubiera activado su Sharingan cuando usó su técnica, y se aseguró de hacer los signos rápidamente para evitar que los copiara. ¿Acaso los Uchiha tienen otro modo de copiar técnicas además de su Sharingan? Izami, observando el desconcierto de Tobirama, decidió hablar. Creo que le estás dando muchas vueltas al asunto. Simplemente lo has hecho muy lento, o al menos muy lento para mí. Fue por eso que pude ver los signos que hiciste aunque estuvieran incompletos. Izami se mordió el labio. Cabra, serpiente y tigre, si no me equivoco. Realmente impresionante, nunca vi a ninguna persona hacer un jutsu con una sola mano y con tanta rapidez. Uf, no puede ser, pasé años estudiando y practicando para que mi técnica más útil ahora sea inservible. Realmente odio a los Uchiha, dijo Tobirama con un tono de impotencia en su voz. ¿Qué puedo decir?, contestó Izami con una risita. Los Uchiha hemos sido bendecidos con una gran línea de sangre. Aunque el Sharingan es nuestra principal fortaleza, nos volveríamos inútiles si dependiéramos solo del Sharingan. Oye, Izami puso la mirada en Tobirama. ¿Por qué atacasteis a los Sarutobi? ¿Por qué los atacamos? Izami devolvió la pregunta al peliblanco, que asintió a la pregunta. Si soy honesta, no sé qué pasó, mi hermano y yo no queríamos atacar al clan Sarutobi. Incluso tracé una ruta que nos permitiera tomar un camino alejado de su complejo, pero cuando estábamos cerca de su territorio un grupo de ellos vinieron a atacarnos. Lo único que hicimos fue defendernos del ataque. Después, en medio del combate, aparecieron los Aburame, nos atacaron por sorpresa a ambos clanes, por lo que tuvimos que retirarnos. Pero me resultó extraño que los Aburame aparecieran en el momento exacto. ¿Tienes alguna sospecha, no es así?, preguntó Tobirama. Izami asintió mientras observaba el lugar. A su derecha pudo ver el tronco caído del que habló Tobirama. La cueva no estaba muy lejos. Me parece extraño, como mínimo, ¿no lo crees? Tobirama asintió. Había algo que le decía que todo esto tenía algo oculto. Había mucho más de lo que dejaba ver a simple vista. Al ver el asentimiento de Tobirama, Izami continuó. Algo me decía que no era normal que los Aburame atacaran así. Siempre se ocultaba en su bosque y nunca solía atacar a otros clanes. Pero esto ha cambiado desde que hay un nuevo líder en el clan Aburame, terminó Tobirama. Izami asintió. No estaba contenta con que la hayan interrumpido, pero se alegraba que alguien más estuviera informado de estos asuntos. Como iba diciendo, desde que el actual cabeza de clan tomó el control, empezó a hacer incursiones agresivas contra otros clanes. Tobirama dejó de caminar, deteniendo consigo a Izami. Se sentía un poco mejor, así que decidió caminar por su cuenta. La pierna aún le dolía, pero podía caminar usando su muleta improvisada. Me resulta extraño pensar en los Aburame como un clan agresivo, dijo, recordando cómo su padre hablaba de los Aburame como si fueran abejas, sin ningún otro interés que criar a sus insectos, siempre manteniendo distancia y nunca atacaban a otros clanes. Tobirama dio unos pasos, pero unos instantes después perdió fuerza y cayó al suelo. Izami no dijo ni hizo nada. Todos los hombres que conocía eran orgullosos en sus momentos más vulnerables, y estaba segura que Tobirama no era la excepción. Por ahora será mejor que nos concentremos en llegar rápido a la cueva y hacer el refugio. Más tarde podemos continuar hablando de esto, dijo Izami avanzando hacia Tobirama, que estaba en el suelo gruñendo de dolor y vergüenza. Ella evitó hacer contacto visual lo más que pudo, no dañar a su orgullo, al menos no fuera del combate. Estoy de acuerdo, por ahora lo mejor será encontrar el refugio, dijo Tobirama aún en el suelo. Izami se acercó aún más y volvió a ofrecerle el hombro para que pudiera apoyarse en ella, cosa que Tobirama tuvo que aceptar un poco a regañadientes. Ambos avanzaron más por el bosque hasta que llegaron a la entrada de la cueva. Ambos se adentraron, y por suerte parecía no ser habitada, sin duda una buena noticia para los dos malheridos compañeros. No querían tener que enfrentarse con algún oso que haya elegido la cueva para el invierno que se acerca. Así que con un problema menos, ambos dedicaron el primer día a hacer trampas y cazar animales, en especial ciervos y conejos, que le darían alimento y piel que les resguardan del frío de la noche. Gracias a la ayuda del Kage Bunshin, el clon de Tobirama hizo la mayor parte del trabajo. Para sorpresa de Izami, algunos de los cones actuaban un poco diferentes al Tobirama real. Cocinar no resultó un problema gracias al control de Katon de Izami, que junto con el Suiton de Tobirama podían cocinar las carnes y preparar sopas con las especias que encontraban repartidas por el bosque. También recogieron varios tipos de madera seca que pudieron encontrar junto con hojas secas para crear una especie de puerta que tape la entrada de la cueva y pudieran protegerse del frío que hace a la intemperie. Ya habían tenido mucha suerte de no haber desarrollado hipotermia cuando estuvieron un día entero empapados en el borde de un río.
Ya habiendo terminado de completar el refugio, reunir vallas y cazar animales pequeños para comer. Ambos se prepararon para resguardarse por la noche, hicieron sopa y ambos se relajaron alrededor de una pequeña hoguera dentro de la cueva, cortesía de Izami. Al fin. Exclamó Izami. Al fin hemos terminado. Aún no puedo mantenerme haciendo cosas tan exigentes como esta, dijo antes de soplar suavemente la sopa para enfriar. Tobirama no pudo evitar ver cómo su cabello caía e Izami lo colocaba detrás de su oreja. Unos momentos después desvió la mirada. Por ahora quisiera hablar de las sospechas que tengas sobre los Aburame. Izami suspiró y desvió la mirada hacia su compañero de cueva. Yo también quisiera, pero acabamos de terminar de hacer el refugio y ahora mismo estoy cansada tanto física como mentalmente. Tobirama comprendía, pero él necesitaba respuestas. Solo quiero comprobar unas cuantas cosas. Yo también quisiera descansar, pero si me relajo un poco no sabría qué podría pasar, dijo Tobirama tomando un gran sorbo de la sopa. Izami asintió y puso su plato sobre su regazo. Antes de hablar, tengo una pregunta que hacerte, dijo Izami ganándose una mirada extrañada de Tobirama. ¿Confías en mí? La pelinegra se quedó mirando al peliblanco fijamente esperando una respuesta. Él era quien había aceptado la tregua, pero, si no confía en la otra parte, nada le aseguraba que la otra cumpla la suya. Tobirama, bajó el pequeño y delgado plato hecho artesanalmente lo más tranquilo posible para poder contestar. No, contestó Tobirama. Se me hace difícil el poder estar delante de un Uchiha sin querer cortarle el cuello, dijo Tobirama bajando la cabeza y oscureciendo su mirada. Esto hizo que Izami se pusiera a la defensiva y rápidamente agarró el cuchillo más cercano. Su plato caía al suelo por el repentino movimiento. En unos instantes ella presionaba el cuchillo contra el cuello de Tobirama, la fría cuchilla lo más cerca posible de la piel. Tienes 10 segundos para asegurarme que no supones una amenaza. Si lo que me dices no me convence, voy a cortarte la garganta sin dudar un segundo, dijo Izami mientras sus ojos cambiaban al color carmesí característico del clan Uchiha. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.